nacional para nuestro país hoy. Y es feriado nacional, estamos festejando la jura de nuestra Carta Magna, entonces, bueno, estamos festejando doblemente, ni hablar de este invitado desde allá, desde Israel. Después nos contarás en dónde estás específicamente, no sé si era Jerusalén o alrededores. Ahora después te damos la palabra. Y queríamos agradecer en particular a Nicolás Remedi. Nicolás también es integrante, ex becario de Israel, que nos ha permitido tener la plataforma y toda la logística, los flyers, toda la parte de comunicación ha sido muy importante. Estamos en Audevi contarles un poquito en este proceso de consolidarnos, de conocernos, de vernos las caras, y bueno, la idea es, ya veníamos con un ciclo de conferencias y estamos haciendo nuestro segundo ciclo, abriéndolo con Ana. Así que bueno, y a su organización Iberoamérica Group también, que es el que nos permite la plataforma y demás. La idea es bueno, que durante la presentación, que va a ser breve, por lo que nos dijo Ana, nos adelantó Anita, ustedes vayan escribiendo en el chat, que para eso ya está abierto, con preguntas, todo lo que se les ocurra y que quieran saber, hoy es la oportunidad, con el título y el marco que es Desafíos de Israel, cómo está viviendo Israel en este momento, cómo venía, qué desafíos tiene a futuro, tanto en lo interno como en lo regional. Ese es como un poquito el marco que queremos dar a esta charla, y así que está abierto el chat para que ya puedan poner todas las preguntas que quieran hacerle a Ana. Sin más cuestión, le doy la palabra a Anita para que haga una breve presentación de Ana, y ya después te damos la palabra. Está la charla de Hanele para los... ¿Lo que, perdón? Ahí hay está alguien, bueno aclarar que silenciar, ahí está, silenciar los micrófonos, son muy bienvenidos todos. Hay gente que está entrando y bueno, está. Después va a quedar el link grabado, así que bueno, van a poder escuchar la introducción. No, digo que ahí hay alguien que o me conoce a mí de chica o que conocía a mi papá, que en paz descanse, porque dice, es la charla de Hanele. Hanele es como decir Anita, el diminutivo en yiddish, ¿no? Que yo decía con mi papá adorado que yo voy a tener 80, 90 y va a haber gente a la que si no le digo habla Hanele no va a saber quién habla. Saben, esas cosas de chicos, ¿no? Así que hay alguien por ahí que está en esa categoría. Bueno, supo ser un tipo muy importante por muchos años, en fin. Seguirá siendo la hija de él, y eso por un lado es muy lindo, y por el otro lado, evidentemente, uno a veces quisiera ser uno y no la hija de, pero no importa. Y además te pasa al revés que a mí. Yo siempre digo que la gente normal, y tú sos de eso, te llamas Ana y te dicen Anita. Sí. Yo pertenezco al otro grupo. Yo me llamo Anita y los amigos me dicen Ana. Genial. Bien. Les cuento a los demás. Vamos a entrar y después seguimos hasta que ardan las velas. Ana nació aquí en Montevideo. Está radicada hace muchísimos años, una vida, por decirlo de alguna forma, desde el 79 en Israel. Ha estudiado en Israel, es licenciada en Relaciones Internacionales, ha estudiado Islam, Historia, Medio Oriente, como ya lo dijo, y algunos lo sabemos, es directora del Semanario Hebreo, lo fundó su papá, y bueno, lo viene manejando un poco desde allá y un poco acá. A veces antes de la pandemia, supongo que ahora no, nos hacía el honor de venir de visita, y siempre hacíamos uso de eso. No es exactamente de visita, Anita. Es yo de sé ir, que no, yo sé que es por trabajo. Yo sé que es por trabajo, pero uno aprovecha la presencia como para... Porque yo supongo que la emigración a Israel es como a cualquier otro lado. No es como, pero es una migración. Y
uno tiene un corazoncito. Yo siento algo especial por Israel, pero las raíces están acá. Tú viviste tu infancia acá, tuviste tu adolescencia, son las partes más importantes de tu vida. Sos un poquito de acá y un poquito de allá. Venís por trabajo, eso es una buena excusa. Excusa en el buen sentido de la palabra. Vas a ver amigos, conocidos, y trabajás pila, pero es así. Pero no fue con esa intención que lo dije realmente. Yo sé que venís a trabajar, porque además te he pescado trabajando. Se me perdió acá, pero no importa, porque lo voy a recuperar. Yo entiendo nada. Es directora del Semanario Hebreo, ya lo dije, del portal Semanario Hebreo High. Es columnista de Montevideo Portal y UIPress. Es corresponsal de Onda Cero, Radio España, El Tiempo de Colombia, El Heraldo de México, Antena 3 TV en España. Es consultada acá. No quiero ser exagerada, pero por muchos países latinoamericanos en general, de habla latina, pero dentro de eso también tiene el servicio de la BBC en español. Tuve, ahora ya no. En fin, la lista es larga. La lista es muy larga. Ha entrevistado a un pueblo. Dentro de ese pueblo podemos nombrar las conferencias de paz de Madrid del 91, la firma del acuerdo de paz Israel-Jordania 94, la muerte del rey Hussein. O sea, la lista es larguísima. Yitzhak Rabin, cuando fue a China en las elecciones, en fin. Y creo que es importante mencionarlo porque estamos mencionando todo lo que tiene que ver con la parte israelí y judía. Tiene inauguración de Autoridad Nacional Palestina, se ha entrevistado con líderes palestinos, Saad Aref, Nabil Shaat, Bares Kadura, etc. Y después, bueno, tiene a nivel internacional ya ministros, etcétera, y tenemos también presidentes uruguayos, y lo dejamos ahí. Porque la lista realmente, o sea, los presidentes que ha entrevistado fueron Sanguinetti, Lacalle y Tabaré Vázquez. Pero los nombres realmente y los eventos son largos. Así que lo dejo como para que ella nos hable del tema y no yo de ella. Dale. Gracias, Anita. Bueno, gracias a todos por haberse conectado. Un domingo, aunque entiendo que está frío y es bueno estar en casita, igual uno siempre tiene 1000 cosas para hacer. Así que les agradezco que hayan elegido estar acá conectados para que, en fin, compartamos un poco sobre cosas que están ocurriendo aquí, desafíos con los que lidia Israel. Un comentario sobre lo que decía Anita, ¿no? Yo opté por radicarme en Israel a los 18 años, ¿no? Cumplí en enero 60. Así que realmente es una vida acá, pero uno nunca se va de Uruguay. Yo quise como judía hacer mi vida en el Estado judío, pero siempre mantuve muy fuerte el vínculo con Uruguay. Una vez, saben que me entrevistó en las entrevistas que hacían en el aeropuerto, Jaime Clara, y regalaba a los entrevistados como un voucher, ¿no? Un voucher, se dice así, como la sala VIP del aeropuerto. Me dice, Ana, vos te volvés mañana, ¿no?
Le digo, mire, yo viajaba el día siguiente realmente de cuando filmamos. Le digo, mira, yo vuelvo cuando viajo de Uruguay a Israel y vuelvo cuando vengo de Israel a Uruguay. Y él se sonrió, ¿no? Le digo, eso es lo que yo siento siempre, muy fuerte. Y cuando del semanario hebreo se habla, que realmente lo hago, a mí no me molesta nunca cuando me identifican como la hija de mi papá, porque era un adorado total, como padre ante todo, como ser humano, aparte de un periodista de excelencia, pero eso no es lo principal. Y bueno, por supuesto, cuando papá falleció el mismo día que el general Sereni, dicho sea de paso, yo tomé las riendas porque si no era que se pierda aquello a lo que él había dedicado su vida, ¿no? Y bueno, desde que tomé el semanario hay diferencias de estilo, de edad, de las posibilidades tecnológicas que hay hoy en día. Yo digo, papá hacía todo esto a pulmón. La computadora a nosotros hoy nos facilita tanto, ¿verdad? Yo me acuerdo de lo que papá escribía los editoriales a mano, por supuesto sabía escribir a máquina, evidentemente. Computadora no había en aquel momento, él falleció en el 2004. Y en la imprenta, en Copegraph, la última en la que estuvo, había colgado de un pincho, ¿no? En uno de las esquinas al lado del linotipo, un socotroco enorme, ¿no? De un editorial larguísimo que él había escrito, del que salían 1000 flechas indicando cambio acá, cambio allá, y uno le miraba y decía, ¿cómo el linotipista entiende? ¿No? ¿Dónde tiene? Bueno, o sea, esas cosas que cambiaron, ¿no? Bueno, y con el semanario mucha gente me dice, pero vos estás acá o allá, porque parece las dos cosas. Y no me pueden dar mejor elogio, porque yo tengo acá las dos cosas juntas en mi corazón. Y claro que lo vuelco en el semanario hebreo. Evidentemente es un semanario en el cual el énfasis se pone en el tema judío-israelí, porque hay muchos medios uruguayos, ¿no? Yo no voy a hacer la competencia ni al Observador, ni a Voces, ni a ningún medio uruguayo que se dedica a temática nacional. Yo toco muchos temas uruguayos, digamos, buscando el prisma de lo que pasa por la relación con la colectividad y con Israel, porque es el semanario hebreo, ¿verdad? Ese es un toque especial, como si hay una publicación de la comunidad armenia será con ese énfasis, pero también he tocado muchos temas nacionales en entrevistas, en fin, diferentes tipos de publicaciones que hacían a diferentes aspectos de la realidad nacional que no tienen nada que ver con el tema judío-israelí. Pero bueno, trato de plasmar esos dos mundos que conviven en mí en las 24 páginas semanales del semanario hebreo, 2 veces al año números especiales, uno dedicado cada año al aniversario de la independencia de Israel y otro a Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Judío. Y desde hace 2 años y medio también está el portal digital Semanario Hebreo Jai, al que todos pueden acceder, así Semanario Hebreo Jai, todo junto. Jai con J, quiere decir, viene de vida, ¿verdad? Ustedes saben, Jaim, de ahí el Lejaim, ¿no? Por la vida, el brindis, en el que sale mucho material de la edición impresa y salen, como es natural, más materiales que en la impresa no entran, porque en el digital todo el tiempo se sube material, todos los días. Y bueno, si bien yo tengo, por supuesto, mis posturas políticas respecto al tema israelí bien claras, yo distingo entre lo que puede ser una posición partidaria, ¿verdad? A favor de este gobierno, en contra de aquel gobierno, y lo que es la defensa de Israel. Yo pienso que Israel, la causa de Israel, su derecho a vivir en paz y seguridad, merece ser defendida. Lo cual no quiere decir, y nunca me sentí en la obligación moral, por ser judía y ser ciudadana israelí, de decir amén a lo que haga cada gobierno de turno, en absoluto. De todos modos, a veces me ha pasado que he planteado en notas en semanario, en impreso, en digital, algún tema polémico dentro de Israel, ¿no? O que ha dado a polémica en el exterior, y a veces pasa, ¿para qué? Me ha preguntado, ¿no? ¿Para qué tenés que tratar eso?
para afuera, digamos, o sea, hacia lectores, que no todos van a ser judíos. Cuando es un tema polémico, digo, yo prefiero, o sea, no que cualquier tema me parece que amerita ser tratado, pero digo, yo sé que si yo voy a plantear algo en forma crítica, no que yo vengo a salvar el mundo, pero yo siento que lo hago en forma responsable. O sea, en los últimos años hay una problemática muy compleja. Creo que no pasa solo en los temas de acá, pasa en general, lo vemos en las redes fácilmente, ¿no? Pero digamos en lo que se refiere a las discusiones acá. ¿Sabes? Acá el tema de derecha-izquierda es una terminología que aplica más que nada a las posiciones en el conflicto árabe-israelí. En los últimos años se habla más que nada del conflicto israelo-palestino. Lo de izquierda a derecha, que en América Latina lo conocemos de una forma, acá se refiere más que nada a ese conflicto. O sea, en términos un poco simplistas, digamos, la derecha más, yo nunca estuve de acuerdo con esa definición, el campo de la paz, ¿no? Que entonces, como identificando a la izquierda, ¿no? Sionista. ¿Y qué? ¿La derecha quiere la guerra? No. O sea, en todos lados, por supuesto, hay extremistas, ¿no? Puede haber también en la derecha aquí gente que no quiere saber nada de los árabes porque son árabes, o porque se cansaron de escuchar de los árabes que hacen problemas a Israel, digamos, de forma un poco infantil y simplista. Pero creo que el tema no es unos quieren la paz y otros quieren la guerra, sino que la derecha sin duda es más conservadora, más desconfiada, menos propensa a concesiones, que no cree que conduzcan por buen camino a una paz realmente duradera. Yo creo que pasa por ahí, sin olvidar que hay también figuras con una agenda y un estilo y posiciones más extremistas. Pero eso en términos muy generales. Más allá de ese tema de izquierda y derecha, yo le decía por qué lo de ser responsable, cómo presentar las cosas. En los últimos años, y creo que en gran medida responsabilidad eso de quien fue hasta hace poco el primer ministro Benjamin Netanyahu, el diálogo político interno, y ese creo yo es el principal desafío con el que debe lidiar Israel ahora, tratar de cambiar esa situación. El diálogo político interno se radicalizó mucho, se agudizó, y yo creo que el ex primer ministro, ahora jefe de la oposición, Netanyahu, y por ende quienes lo siguieron, impuso un discurso de que él lo hizo por cuestiones políticas, ni siquiera sé si lo piensa realmente, de que la izquierda es casi sinónimo de, no lo dijo en esas palabras, traición, pero lo peligroso, lo malo para el Estado, ¿no? Que van a tender siempre a entender a los palestinos y no a velar por los intereses nacionales de Israel. Es un concepto muy peligroso, creo yo, que logró arraigar, aparte de lo patético de muchos casos en los que llamaba a diferentes opositores de izquierda cuando de izquierda no tenían un pelo, ¿no? En cuanto a ese concepto que ya les dije a qué se refiere acá izquierda y derecha, el tema de las posiciones respecto al conflicto con los palestinos. Él lo hizo, por supuesto, por un tema interno para convertir en enemigos a quienes no lo apoyaban a él, ¿no? A quienes no estaban de su lado. Y saben de que por medio estaba, por supuesto, toda esa problemática de las exigencias de que dimita, que durante años se prolongaron porque estaba, porque está en realidad en un proceso jurídico sospechoso de corrupción. De más está decir que es inocente hasta que los jueces demuestren lo contrario. Y saben que por ley en Israel, el primer ministro imputado no tiene obligación de dimitir. Es evidentemente una laguna muy fuerte en la ley, porque un ministro o un diputado, si son imputados, no pueden estar en su cargo. Pero el primer ministro puede permanecer en su cargo, a menos cuando, o sea, eventualmente, si es que es declarado culpable por una instancia ante la que ya no hay apelación, ahí sí es obligatorio. Eso puede llevar años. Eso es evidentemente una laguna en la ley porque el legislador nunca concibió que se llegue a esa situación. Bueno, por esa situación de fondo, muchas exigencias de que renuncie, y eso agudizó mucho la discusión interna. Y yo creo que el principal desafío entre los muchos con los que lidia Israel, que tiene el gobierno actual, que asumió hace pocas semanas,
es tratar de moderar el diálogo interno, de modo que estar en contra no sea sos casi mi enemigo, ¿verdad? Que uno pueda discrepar sin ser el enemigo de la patria. Yo creo que ese es el primer desafío, el más serio con el que tiene que lidiar ahora el Estado de Israel. Pero además está decir que lo que todos, ¿verdad? Seguramente ustedes conocen más, viviendo fuera de Israel, es la serie de, reiteremos el término, desafíos y también amenazas, no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Alrededor de Israel. Se ha abierto muchos caminos, por suerte, como ustedes saben, se firmó la paz con los Emiratos Árabes Unidos, con los que nunca hubo guerra, con Bahrein, se han reanudado las relaciones con Marruecos, hubo un pronunciamiento de Sudán acerca del fin del boicot, una creación increíble del mundo árabe apenas nació Israel, había toda una serie de entidades, una infraestructura que tenía de base el Cairo para manejar el boicot a Israel por su existencia misma, no por lo que haya hecho por haber nacido ya en el 48. Se han abierto puertas y lo interesante en ese camino de nuevos acuerdos fue que por primera vez en décadas países árabes que siguen hablando en favor de la creación de un Estado palestino o lo que llaman en general la solución de dos estados, a la que dicho sea de paso, Netanyahu avaló en un discurso que pronunció en el 2009, cuando después de una pequeña interrupción él había sido primer ministro en el 96, después en el 2000 perdió, o sea, hubo un lapso que no estuvo al frente, y en el 2009 fue electo, y hasta ahora 12 años consecutivos. El 2009, en un discurso en la Universidad de Maryland, él avaló esa fórmula de los, como se llama, dos estados para dos pueblos. O sea, estos países árabes, por primera vez en décadas, aunque sigan en sus discursos públicos más que nada, ante la calle, digamos, ¿no? Avalando esa fórmula, en la práctica dijeron a los palestinos, nosotros no vamos a seguir esperándolos a ustedes, queremos que ustedes lleguen a una solución con los israelíes, pero mientras nosotros queremos avanzar. Por supuesto, los palestinos los tildaron de traidores, ¿verdad? A pesar de que sepan, Emiratos Árabes Unidos habían inclusive donado bastante dinero de ayuda a la autoridad palestina. Pero yo creo que fue un mensaje muy importante, no solo porque para Israel era bueno, yo creo que en definitiva es bueno para los palestinos que tengan el incentivo de tratar de apostar por lo positivo y no ese constante rechazar las propuestas que se presentaban sobre la mesa. Pues por un lado, evidentemente por ahora no funcionó. Se abrieron caminos por ahí, con el nuevo gobierno, el canciller Yair Lapid, que hoy tuiteó algo en español por el aniversario de la AMIA, o sea, evidentemente se lo escribieron en la Cancillería, él no sabe español. Es interesante que Yair Lapid, que es un hombre de centro, hasta yo diría un poco tirando centro conservador en las ideas respecto al conflicto con los palestinos, pero de centro para el otro lado en cuanto a ese pronunciamiento categórico de que hay que llegar a una solución. Él ya aclaró cuando estuvo el otro día en el Parlamento Europeo, estuvo reunido con José Borrell, él habló del deseo de paz con los palestinos, pero dijo, en estos momentos es irreal, no se puede llegar a la fórmula de dos estados ahora. Yo creo que es un tono interesante de un gobierno que dice, queremos, pero reconozcamos la realidad en este momento. Hay que ver a qué conduce, mejorar la atmósfera al menos es imprescindible. En los últimos años hubo evidentemente una creciente desconfianza entre Israel y los palestinos, en una dualidad muy singular, porque por un lado el discurso público, tanto de Netanyahu como del presidente palestino Mahmoud Abbas, Abu Mazen, es de que el otro es el enemigo, con la diferencia de que Israel no demoniza a los palestinos, critica duramente, eso sí, pero no demoniza a los palestinos ante el pueblo en el sentido de casi quitarles una humanidad. Del lado palestino, yo creo que ese es el principal problema en realidad.
hay una demonización constante, una incitación a la violencia, una legitimización del odio en los medios de comunicación palestinos, una transmisión de un mensaje de que Israel le robó. ¿Saben qué? Yo estoy casi segura, no hice la estadística, yo me atrevería a asegurar que la enorme mayoría de los palestinos, especialmente de los jóvenes, que son los más abiertos a las redes, están seguros de que tuvieron un Estado independiente y los judíos se los robaron, lo cual históricamente jamás ocurrió. Porque ese es el mensaje que se filtra continuamente. Por eso yo digo, eso a mí es lo que más me preocupa. Porque si eventualmente se llegara a una situación en la que los líderes pudieran llegar a un acuerdo, no creo que ese acuerdo valga nada, porque el pueblo palestino ha sido educado, está siendo educado con un mensaje que dice: los judíos nos robaron el Estado que ya teníamos. Son extranjeros en nuestra tierra. Eso es un mensaje peligrosísimo. Pero ¿por qué yo decía dualidad con la que tiene que lidiar Israel? Y veo que están llegando preguntas, menciono unos puntos más en términos generales y contestar las preguntas. Digo dualidad porque por un lado está esta problemática y por otro lado se mantiene la coordinación de seguridad entre las fuerzas, perdón, Danito, ¿puedes pasar más agua? Entre las fuerzas de seguridad palestinas y el ejército israelí. Claro, es una coordinación de seguridad, gracias, perdonen, es una coordinación de seguridad que aporta también a Israel en la lucha contra el terrorismo, cuando se sabe que hay un atentado en camino, un terrorista que debe ser aprendido para no llegar a concretar un atentado. En ese sentido hay coordinación con las fuerzas de seguridad palestinas que están en el terreno de Cisjordania, donde Israel tiene una presencia en determinadas zonas, no está metido adentro de las ciudades palestinas. Y por otro lado, esa coordinación de seguridad es clave para el propio presidente palestino, porque él sabe que sin eso jamás ya lo habría, o sea, la organización integrista palestina, que es la que gobierna Gaza, ya lo habría derribado a él en Cisjordania. Aunque el gran poderío de Hamás en Cisjordania fue arrasado en gran medida y desde entonces tratan de levantar cabeza cuando, a raíz de la incesante secuencia de atentados terroristas en Israel, en el 2002, en lo que era la segunda intifada, Israel lanzó lo que se llamó en su momento el Muro de Defensa, un operativo muy amplio destinado a desarmar las infraestructuras armadas, valga la redundancia, de los grupos terroristas. Entonces, por un lado está la dualidad que yo digo con los palestinos, lo que mencioné recién, esa mutua presentación como enemigos entre los liderazgos, y por otro lado la coordinación de seguridad. Pero otra, creo que se le puede decir una especie de dualidad, es que por un lado hay que combatir al terrorismo palestino. Yo estoy convencida de que arruina la vida de los palestinos, no solo de los judíos a los que logran matar. Y por otro lado, como dijo una vez el presidente que hace poco terminó sus funciones, hay que pensar que estamos destinados a vivir juntos, no condenados a vivir juntos. Él se refería a los diferentes grupos dentro de Israel, pero yo digo también respecto a los palestinos, ni ellos se van a ir, ni Israel se va a ir. Entonces hay que encontrar la forma. Yo creo que tiene que ser a través de la separación, la creación de un Estado palestino en el que ellos vivan dignamente y dejen vivir en paz a Israel. Yo quiero un Estado palestino, no por los palestinos, aunque no les deseo nada malo. Ojalá que tengan su Estado y que vivan en dignidad y paz, perfecto. Pero yo lo quiero ante todo por Israel. Porque para mí el sueño del sionismo no es estar mezclados así, no es real, un Estado binacional no funciona. Eso es un serio desafío, pues, el tema palestino, pero en realidad el desafío desde el punto de vista de seguridad, la única amenaza existencial sobre Israel es el tema de Irán, el esfuerzo de Irán de convertirse en poderío, en una potencia nuclear,
Poderío nuclear tienen muchos, dicen fuentes extranjeras que también Israel dice. Yo no he visto las bombas, pero eso como es, todo el mundo dice. Son varios los países del mundo que tienen poderío nuclear, pero acá se trataría de un poderío nuclear en manos de un régimen como el de los ayatolás, que es el único del mundo que proclama abiertamente un llamado a destruir a otro país miembro de la comunidad internacional, por supuesto Israel, acompañado por supuesto de su apoyo al terrorismo, ¿verdad? De la desestabilización regional. Es un serio problema con el que se está lidiando también ahora, y es difícil saber ahora en qué va a terminar. Hace poco se cumplieron 40 años de la destrucción del reactor nuclear de Irak, que había construido Saddam Hussein. Yo me acuerdo que entrevisté a uno de los, o sea, el piloto que encabezó la formación de F-16, que eran 8 en total, que atacó el reactor. Pero ahí era un reactor visto al aire libre en Bagdad. El plan nuclear iraní, si uno, digamos, llega a la conclusión de que hablando con los iraníes no se puede lograr nada, el tema de la opción militar es mucho más complicada. Tienen dispersas las instalaciones por numerosos puntos de Irán y muchos a gran profundidad bajo tierra. O sea que el desafío en ese sentido es muy complicado. De cada cosa, por supuesto, habría mucho para ampliar, pero voy a ir mirando las preguntas para poder responder a las cosas que concretamente a ustedes les interesen. Bueno, acá Anita pregunta, ¿qué opinas de la coalición siendo tantos y tan diferentes? Bueno, buena pregunta, Anita, porque como bien saben, la coalición nueva, el nuevo gobierno de Israel asumió hace poco. Es una coalición compuesta por 8 partidos diferentes, aunque uno de ellos, el partido árabe islamista Ra'am, optó por no tener ministros, pero sí es parte de la coalición parlamentaria. Ya el hecho que sean 8 complica la vida, ¿verdad? Pero aparte son muy heterogéneos. Hay izquierda, hay un partido islamista, como le decía recién, árabes, hay centro, hay derecha, hay un primer ministro por primera vez en la historia de Israel que tiene kipá, religioso. Fue muy interesante, hoy yo lo puse en Twitter, ver una foto que no sé quién la sacó, no le pude dar crédito. Saben que hoy es el día, o sea, acaba de terminar unas pocas horas, de Tisha B'Av, el 9 de Av es un mes del calendario hebreo, es un día de duelo nacional y religioso, porque es un día en que se recuerda varios eventos trágicos en la historia del pueblo judío, entre ellos la destrucción del primer y segundo templo. Y una de las tradiciones es rezar sentados en el piso, como expresión de lamentación. Y hay una foto de él con uno de los hijos, él es un tipo joven y tiene varios hijos chicos, él con uno de los hijos sentado en el piso con será el Tanaj, me supongo, con la Biblia leyendo, de jeans y remerita, ¿no? En las plegarias de este día especial de Tisha B'Av. Entonces hay un partido Yemina encabezado por él, por el primer ministro que es religioso, aunque no todos sus miembros lo son. Entonces, saben que yo escribí, después dije, no que me retracto, sino que me corrijo un poco. Al principio, cuando asumió esta coalición, yo dije, lo único que tienen como común denominador es su deseo de sacar a Netanyahu del poder, que en el juego político, por supuesto, es un objetivo legítimo. Pero me corrijo, no me retracto de que ese haya sido un común denominador, un pegamento muy fuerte, pero creo que hay algo más allá, que es que hay un deseo auténtico de todos, cada uno desde su mirada, por supuesto, de corregir cosas que sienten que están mal en los últimos años, ¿no? A raíz, por supuesto, siempre el gobierno que viene cree que el anterior hizo todo mal. Ahora, yo creo que hay un deseo auténtico de trabajar muy duro y en serio, y hay muchos temas en los que pueden encontrar ese común denominador necesario para poder trabajar juntos. Hay tantos temas de orden social, económico, ni que hablar en un año de corona con todo lo que hizo la pandemia, y acá ya estamos otra vez con la 4ª ola. El tema es que surgen ineludiblemente por esta dinámica de esta región loca, también temas que ponen en problemas a las diferencias de la coalición, ¿no? Ya ha pasado en más de una oportunidad.
pasó un tema con el tema, por ejemplo, hace pocas semanas, hay una ley que la Suprema Corte de Justicia dijo no es constitucional, pueden ir aprobándola temporalmente hasta que traigan cada vez por 6 meses o por un año, hasta que traigan un texto ordenado que pueda ser aprobado. La ley de ciudadanía que prohíbe que palestinos de los territorios que se casan con árabes israelíes se conviertan en ciudadanos. Por un tema, evidentemente, de lo que más se habla es de seguridad. Hubo palestinos en esas situaciones que perpetraron atentados. No fueron cantidades enormes. Yo creo que el tema de fondo que puede resultar más antipático, pero que lo puedo entender, es la demografía. Que no querés que se te metan palestinos. Bueno, yo creo que es legítimo que el Estado judío, el único Estado judío del mundo, quiera preservar su identidad judía. En una situación en la que ya hay, por supuesto, de los 9 y algo millones de habitantes, casi 2 son árabes, creo que es legítimo que Israel no se apresure, digamos, a dar ciudadanía a todos los que quieran venir porque se casan. Hubo casos de casamientos ficticios. Está, por supuesto, la otra cara de la moneda, el tema humanitario, ¿verdad? Bueno, te enamoraste, o sea, le vas a impedir vivir normalmente, ¿saben? Son esas situaciones, ¿verdad? Con dos caras muy complicadas. Entonces, una situación así, imagina, por ejemplo, el Partido Árabe, RAM, porque les prometieron algo determinado, 2 aceptaron votar por esa ley y 2 se abstuvieron. Después hubo otra cosa, de una votación de una ley, algo respecto a los jueces en los tribunales religiosos, algo respecto a los judíos más que nada, que querían incluir mujeres. Entonces, claro, los ultraortodoxos que están en la oposición ahora se oponían. Y el Partido Árabe, porque es islamista, con toda esa agenda, ¿saben? Con el tema, ese tema, bueno, relacionado, qué roles debe jugar la mujer, se oponía. Entonces, al final la ley no pasó, fue una vergüenza para la coalición, y en la oposición, los ultraortodoxos judíos, Netanyahu y otro partido árabe del cual se escindió la lista islamista, que son mucho más radicales, o sea, de ultra izquierda y muy críticos del Estado, pero pueden criticar desde el podio de oradores del Parlamento israelí, ¿no? Así que no estamos mal. Ellos festejando juntos que esa ley cayó. O sea, ese tipo de situaciones medio locas, ¿no? Pero sin duda, por un lado hice esas, digamos, hablando de lo positivo de las cosas con las que pueden, sí hay puntos en la agenda socioeconómica que pueden promover juntos, pero evidentemente la heterogeneidad de la coalición, que está puesta a prueba todo el tiempo, complica las cosas, eso es indudable. Hay que ver si el gobierno aguanta. Dice que en general los gobiernos tienden a caer por su propia dinámica y no por mociones de desconfianza. Hay que ver qué pasa con temas para trabajar juntos y poder adelantar, hay. Depende mucho de cuánto sepan flexibilizarse cada uno, mirando en el horizonte lo central, que es poder seguir adelante. Acá Karina, ¿cómo ves el Ana, disculpa un segundo. Creo que soy yo, Andrea, perdón que no estoy... Sí, pero Andrea no te veo. No, Andrea Ortega, la última pregunta, la de Pablo Rodquier, tiene que ver con esto que estabas mencionando, está más relacionado y creo que tendrías que seguir por esa respuesta. A ver, pero no llegué todavía. Dice, ¿cuánto estimas que dure el gobierno actual? Saben que hay, hoy yo les hablaba de Tisha B'Av, ¿no? Uno de los hechos históricos trágicos que se conmemoran es la destrucción del primer y del segundo templo. Y hay una frase que es: desde la destrucción del templo, la profecía se le dio a los tontos, ¿no? Entonces no quiero entrar en esa categoría. Me es difícil, evidentemente no puedo vaticinar. Está complicado, sin duda está complicado, porque la mayoría es muy estrecha. Si bien estoy segura de que tienen temas en común que pueden promover y que deben promover, y están tratando de hacerlo, están trabajando seriamente, la dinámica de esta zona loca impone situaciones en las que cuando se llega a votar es muy problemático, ¿no? Aparte, digamos, todos están convencidos de que no pueden, ninguno de estos 8 partidos puede ir a promover
su máxima agenda en el marco de este gobierno porque no va a funcionar. Por ejemplo, el propio primer ministro, Naftali Bennett, durante mucho tiempo propuso anexar los territorios C de Cisjordania. ¿Qué quiere decir? En los acuerdos de Oslo, suscritos entre Israel y los palestinos, la autoridad palestina, el gobierno palestino es producto de los acuerdos de Oslo, nunca tuvieron un gobierno autónomo propio, determinó que Cisjordania queda dividido en 3 tipos de territorios. Los territorios A son los que están bajo control exclusivo de la autoridad palestina y donde también funcionan las fuerzas de seguridad palestinas, ¿no? Ahí no hay presencia israelí. Israel no está en la ciudad palestina, que son 7 ciudades en Cisjordania. Claro que si hay información de un atentado en camino o de algún fugitivo o requerido que Israel sostiene es importante detener, que yo recibo las informaciones de los palestinos también. Dice, las fuerzas de ocupación secuestraron hoy a 15 palestinos, y yo, que estoy lejos de decir amén, digo a todo lo que hace Israel o el ejército, considero que también Israel puede cometer errores, yo enseguida traduzco esa terminología y entiendo, Israel detuvo a 15 palestinos, quizás algunos por error, quizás algunos después se muestra que no hizo nada y se libere, y otros por algo los detuvieron. O sea, no es para levantarse y a ver a qué palestinos se comen de desayuno. No tengo ninguna duda de que eso es parte de la lucha contra el terrorismo. ¿Pero por qué menciono esto? Digo, si hay información respecto a un atentado en camino o alguien que debe ser investigado, Israel va a entrar también a los territorios A, en general en coordinación con las fuerzas de seguridad palestinas. Pero como norma, Israel no está en los territorios A. Los territorios B son más que nada, digamos, lo que llamaríamos el interior, ¿no? La zona, pero la zona es campestre, ¿no? Gran parte del territorio, donde, digamos, la responsabilidad por la seguridad es de Israel, pero los poderes civiles, las competencias civiles son de la autoridad palestina. Y los territorios C, que son las partes de Cisjordania donde están los asentamientos israelíes y las bases del ejército, son los que están bajo control exclusivo de Israel. En esos territorios C hay una cantidad mínima de palestinos, ahora se me fue el número de la cabeza, no quiero decir una cosa por otra. La enorme mayoría de la población ahí son los judíos que viven en los asentamientos, que hoy son, se estima aproximadamente 500.000, y hay una pequeña parte de palestinos, o sea, el grueso 90 y largos % de la población palestina de Cisjordania vive en A y B. Y Naftali Bennett, el actual primer ministro, durante mucho tiempo propuso, él quería promover ese acuerdo, ese plan de la anexión a Israel, o sea, la declaración de soberanía israelí en el territorio C. ¿Por qué? Porque ahí están casi todos los habitantes judíos de ese territorio, que en terminología judía es Judea y Samaria, son los términos bíblicos, ¿verdad? No, Cisjordania lo digo yo como periodista. O sea, él sabe que él en este gobierno no va a promover esto, porque no va a funcionar. Aparte de considerar que no quiere entrar en choque con Estados Unidos, que seguramente parte de la, o sea, no seguramente, se publicó eso, una condición para firmar con los Emiratos Árabes Unidos era que Israel no anexe nada, por ahora al menos. Por otro lado, el partido Meretz, de izquierda sionista, quiere ya un Estado palestino, retirada de parte de los judíos de los asentamientos, o al menos aceptar. En realidad Meretz ya hace tiempo aceptó lo que se llama el programa de bloques, o sea, que los bloques donde está la enorme mayoría de la población judía queden bajo gobierno de Israel, y a cambio de ese tamaño de territorio se dé a los palestinos una superficie equivalente del territorio soberano de Israel, ¿no? Para que no pierdan del territorio de Cisjordania en lo que sea la creación de su Estado independiente. Está claro que Meretz en este gobierno, donde hay también partidos de derecha, Naftali Bennett es el primer ministro, no va a promover esa agenda. O sea, cada uno sabe de antemano que todas sus máximas aspiraciones no pueden concretarse. La pregunta es, ¿hasta qué punto, eso Pablo, ¿no? Y para todos, ¿hasta qué punto estará a esa altura
ese saber digamos, superarse o elevarse cada uno por sobre su agenda local para preservar la duración del gobierno. Hay que ver y también depende cuánto los vuelva locos la oposición, ¿verdad? Eso es un tema. ¿Hay, Andrea, algo más de eso? No. Bueno, cualquier cosa volvemos, no hay problema. Karina pregunta, ¿cómo ves el rol que juegan hoy las redes y los medios que a veces desconocen la realidad y llegan al resto de los ciudadanos del mundo de diferentes formas? ¿Lo ves también como parte del desafío? Hoy vivimos en esa pantalla. ¿Cómo se hace para colaborar en la difusión proactiva y constructiva desde otros lugares? Bueno, ante todo es muy bueno tener ganas de colaborar. Es muy importante porque sin duda hay una desinformación impresionante. Más allá del hecho que estamos todos, ¿verdad?, en la era del fake news, la facilidad con la que alguien escribe en Twitter, cualquier cosa. O sea, realmente me cuesta que me entre en la cabeza para qué alguien va a escribir algo que es un invento total. O sea, ¿quién aporta? ¿Para qué? ¿No? Me cuesta entender, pero pensando con mente normal me cuesta entender. Pero en fin, evidentemente hay gente que se dedica a eso. Pero más allá de esa problemática general de las redes que potencian cada cosa y también entonces puede potenciar mentiras, ¿verdad? También tiene cosas buenas, ¿verdad? Para difundir y multiplicar mensajes que pueden ser muy positivos. Cuando de Israel se trata, hay una gran desinformación, una demonización impresionante. Yo no soy de los judíos que creen que cada crítica a Israel es antisemitismo, pero hay muchos casos que lo es. Cuando lo que se critica a Israel, o sea, las votaciones de la ONU, por ejemplo, en la Asamblea General o Consejo de Derechos Humanos son un ejemplo clarísimo. ¿Cuánto era? No me acuerdo si era entre el 2006 y el 2021 o entre el 2016 y el 2021. Un dato que salió hace unos días del UN Watch, una ONG que lucha por la democracia y los derechos humanos y la libertad y defiende por ende también a Israel, pero no solo en el tema israelí. En las Naciones Unidas, que es observador en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, publicó los datos, ¿no? En ese lapso, que como decía, no me acuerdo si empieza el 2006 o el 2016 hasta ahora, hubo 0 resoluciones contra regímenes, pero de lo peor que hay en el mundo. Y unas muy pocas contra Irán, 1, 2 o 3 contra Siria y 95 contra Israel. ¿Eso no es antisemitismo? Eso es señalar al Estado judío como se señala al judío en la sociedad. Digo, cuando hay una sociedad antisemita o un elemento antisemita en una sociedad. Pues ante todo, ¿qué se puede hacer? Conocer bien los datos, conocer la situación, ¿verdad? Enfrentar, poder compartir la información alternativa, porque no es cuestión de 2 versiones, yo estoy de acuerdo, poder discrepar, no. Gran parte del problema es que realmente se demoniza y se inventan cosas contra Israel. Aparte hay un fenómeno muy complicado. Cuando de Israel se trata, mucha gente se cree como en la obligación de opinar y todos tienen una posición armada, todos digo en forma un poco simplista, ¿no? Todos creen que saben y conocen y no saben nada. O sea, por supuesto hay gente que sabe y también hay gente que sabe y tiene derecho a discrepar con Israel. No estoy diciendo que hay que decir amén a todo lo que dice Israel, pero hay formas y formas de criticar. O sea, una puede darse cuenta en el tipo de discurso si es, ¿saben? Entrevisté a Pilar Rahola, la escritora y periodista catalana hace poco, ¿no? Dice, por ejemplo, fue hace poco, ¿verdad? Este operativo contra Hamas, detonado por el disparo de cohetes desde Gaza hacia la capital, hacia Jerusalén, y a todo el sur de Israel. A lo cual al final Israel respondió, después de muchos ataques que hubo, sin respuesta. Ella dice, una cosa es pues discrepar, si se estuvo bien ese uso de la fuerza, concretamente el derribar esa torre si fue equivocado. Hay formas de elevar o mencionar críticas que uno se da cuenta que es algo, inclusive amigos de Israel lo pueden hacer, ¿no? Pero cuando es algo que irradia un intento de quitar a Israel el derecho de defenderse o de no ver las cosas, de minimizar el sufrimiento del lado israelí y ver solo lo del otro lado, es otro problema. Parte del problema con eso es
el uso y eso es uno de los grandes desafíos cuando se habla del tema palestino, porque hablé de Cisjordania y la autoridad palestina y no mencioné Gaza, pero creo que está por ahí alguna pregunta de Gaza, así que ya vamos a llegar a eso. El tema es que se lidia en eso con la amenaza a la seguridad y con el hecho que esa amenaza viene del lado palestino, del gobierno palestino en Gaza, de una organización terrorista que usa su propia población, no solo como escudos humanos, sino evidentemente manejando al propio pueblo para mentir ante el mundo, o sea, usando, ni que hablar, ahora saben, hay campamentos de verano, ¿no?, que hacen Hamas y Jihad Islámico. Ustedes tienen que ver la foto, les recomiendo en el portal, después mañana voy a subir otra nota de esa, pero ya puse más de una, lo que enseñan a los niños en esos campamentos, ¿no? O sea, es educarlos para el odio. Y con eso lidia Israel, porque del otro lado es un elemento que no se atañe a las normas del derecho internacional, que por supuesto no ataca vestido de uniforme. Entonces, en ese sentido, Israel tiene un gran desafío de cómo lidiar con eso. Creo que Claudio Hornos pregunta, creo que la posición radical de los palestinos está en línea con el islamismo que nos considera a todos infieles a destruir, como dice el Corán. Bueno, hay algo, Carlos, por supuesto no todos los palestinos son religiosos, aunque sí la identidad, digamos, su condición de musulmanes, por supuesto, digamos, es difícil que haya muchos que se consideren totalmente laicos. Hay mucha gente que en Ramadán no ayuna, por supuesto, ¿verdad? No todos viven como musulmanes religiosos, pero el tema, el concepto del Islam está muy presente en la vida a través de los medios, a través de los mensajes públicos, eso está claro. Yo considero, evidentemente no he hecho un censo, que los ultra extremistas son la minoría. De los 1.500 millones de musulmanes en el mundo, 1.600, pienso que los más radicales que quieren matarnos a todos los infieles, judíos o cristianos, son la minoría. No me acuerdo de qué porcentaje se hablaba hace unos años, me acuerdo en un panel que participé, tuve el honor de participar con el expresidente Sanguinetti, mencionamos ese tema. Bueno, y si es el 1%, ¿cuánto es? Igual, ¿no? Es un poco alto el número. El problema, como siempre, es que son los radicales los que llevan la voz cantante, ¿verdad? Los moderados tienen un tono más normal, ¿verdad? Y no salen a la batalla con la fuerza y el arrebato con la que salen los extremistas, evidentemente. Entre los palestinos también hay, por supuesto, sectores así. Yo pienso que la mayoría del pueblo palestino debe querer vivir en paz como yo quiero. Que quieren para sus hijos lo que yo quiero para los míos. Pero no son los que tienen la voz cantante. En Gaza el gobierno es Hamas, está el Jihad Islámico, que aparte se le agrega el hecho que no tienen tampoco ninguna responsabilidad de gobierno, como si Hamas mostrara alguna responsabilidad. Saben que Israel introduce materiales a Gaza porque los palestinos precisan, y ha habido materiales que entraron para construcción, supuestamente avalados por la ONU, y los usaron para construir los túneles del terror, por supuesto, ¿no? Entonces, claro que eso es un gran tema. Yo entrevisté hace poco, tengo hace días por publicarlo, a un experto en Islam, bueno, él mismo musulmán, el doctor Taufik Hamid, apasionante. La primera vez que lo entrevisté, estuve horas sentado con él, vino a un congreso contra el terrorismo en Jerusalén. Yo me acuerdo que me enteré de su presencia aquí por una nota en el diario. Me puse como loca, dije, lo tengo que entrevistar porque decía en esa noticia que él había sido parte de la Gamaa al-Islamía, la organización radical, él nació en Egipto, la organización radical islamista egipcia, que fue la que mató al presidente Sadat, ¿no? Porque se cree mal que lo mataron por el acuerdo de paz con Israel. Claro, no le agregó puntos ante los islamistas el haber firmado la paz con Israel, pero lo mataron por el tema de la agenda interna de su lucha contra los extremistas radicales, ¿no? Y el doctor Taufik Hamid, cuando era jovencito, quería acercarse al Islam, porque él sentía, él había crecido en una casa secular, pero como dije recién, el Islam está muy presente, ¿no?, en el mundo árabe. Y él empezó a acercarse y cayó, por mala suerte, en la Gamaa al-Islamía.
y él contaba, era apasionante esa entrevista, la primera que le hice. Él contó cómo él se acuerda de Ayman al-Zawahiri, el número 2 de Al-Qaeda, cómo iba a la mezquita, porque es egipcio, iba a la mezquita y les hablaba, me dice, me acuerdo el carisma que tenía, súper, parecía que le salía fuego de los ojos, dice, y la mezquita teníamos que rezar pegados hombro a hombro. Él lo interpretaba como un modo de crear una masa amorfa que no piensa, ¿no? Que están todos pegados, rezando por el Islam. Y en determinado momento, como para aceptarlo formalmente como parte del grupo, le dijeron que tiene que secuestrar a un policía egipcio como él, y sepultarlo vivo. Y él dijo, ese no es el Islam que yo quiero, y se escapó. Primero se escapó de Arabia Saudita, hace años vive en Estados Unidos, fue asesor o conferencista ante el Pentágono y la CIA, en fin, y él escribió un libro interesantísimo, Inside the Jihad, lo que él vio de adentro, ¿no? Y él explicando cómo combatir el Islam radical. Y él decía, claro, el problema con el Islam radical, cuando asume el poder, es que es democrático solo una vez, en las elecciones en las que gana, después se olvidate. Y eso, y bueno, y en Gaza no ganaron, en Gaza fue un golpe de Estado. Bueno, en Gaza el problema fue cuando hubo, Israel ya se había retirado, Israel se retiró en septiembre del 2005 de la Franja de Gaza, totalmente. En febrero del 2006 hubo elecciones al Parlamento palestino, ¿no? Ya había sido electo antes el actual presidente Mahmoud Abbas, desde entonces no hay elecciones, muy democrático, el presidente Mahmoud Abbas que seguía en el poder. Las elecciones eran solo para el Parlamento. El problema es que en el Parlamento ganó Hamas, porque los de Fatah estaban todos divididos, cada uno por su lado. Y claro, la dinámica entre ellos, Abbas decía, yo soy el presidente, yo impongo, y Hamas decía, nosotros somos la mayoría del Parlamento. Terminó en una expulsión violenta de la Autoridad Palestina de Gaza a patadas de la Franja de Gaza, y desde entonces está Hamas en el poder. O sea, no es exactamente que está como producto de elecciones, ¿verdad? Bueno, sin duda el tema de los infieles, en esos términos hablas sin duda los de Hamas, ¿no? Mucho más abierto. Pero el problema es que, en cuanto a la línea, ¿no?, que preguntaba Claudio, que sale del lado de la Autoridad Palestina, aunque Abu Mazen no es un hombre religioso, pero hay una terminología, unos conceptos que circulan, digamos, en el discurso público que son muy problemáticos. Por ejemplo, y a eso me refería yo antes también cuando hablaba de la demonización y la legitimización de la violencia, la presentación casi automática de cada palestino que mata a un israelí, aunque sea un terrorista que mató civiles, niños inclusive, como shahid, ¿no?, mártir. Eso da legitimidad, y son presentados como modelos a emular. Eso para mí es un problema ante todo para la sociedad palestina, a mi criterio. Yo he escrito más de una vez, eso debe preocupar primero a los padres palestinos, antes que a nosotros, los judíos en Israel. Bueno, acá Celia. Tanto palestinos de Gaza como los de Cisjordania son educados con el concepto antisemita. Bueno, yo creo que sí, lamentablemente. Reitero el concepto que manifesté antes. Yo me atrevo a afirmar, sin haber hecho un censo evidentemente, una encuesta, que la mayoría de los palestinos quieren para sus hijos lo que yo quiero para los míos. Vivir en paz, que estudien, que trabajen, que se casen, que sean felices, ¿verdad? Que tengan una vida normal, que no tengan que temer por ellos cuando están en camino de vuelta a casa. Pero el problema es quién se impone. Y el discurso público es en gran medida antisemita, sí. Por supuesto está ese término, como se habla claramente, de los judíos. Hay algunos que no pronuncian la palabra Israel, ¿no? Está a menudo las caricaturas, dicho sea paso, son muy buenos en caricaturas, las caricaturas en los medios, en las redes, en los diarios palestinos, la estrella de David, el soldado con la nariz grande, presentado medio como un monstruo, ¿no? Están esos motivos antisemitas, lamentablemente, y aparte el tema de la demonización, atribuir
a Israel, y siempre con esas figuras del judío estigmatizado, estereotipado, lo peor. Intentos de envenenar a los niños palestinos, todo ese tipo de cosas. Bueno, acá estamos, lo que ya contesté antes del gobierno. ¿Cómo se llega a información fidedigna? Pregunta Anita. Leyendo Semanario Hebreo. Hago publicidad gratis, ¿vieron? Bueno, sí creo que trato de compartir buena información. Primero que una cosa les digo en serio. Si a veces por algo que se topan con alguna discusión puntual, un artículo que leen, que algo, en fin, les inquieta, quieren saber algo puntual, les interesa, me pueden escribir, pueden anotar mi email, primero que nada. Ana Beris, Ana, mi esposo me hizo así el email sin J, porque acá todos me dicen Hanna. Saben que yo estoy en las redes como apellido de casada. Ana Beris, ve, ahí está en mi Zoom, @gmail.com. Pueden pueden anotar mi WhatsApp también, que es, bueno, 00972 54 5502 948. Si hay un tema que les inquieta, alguna pregunta, encantada, me pueden contactar. Yo si no sé o no tengo idea, les voy a decir sinceramente. Pero si en algo puedo aportar, encantada. Sin duda que pueden, les recomiendo en serio el Semanario Hebreo, el portal, está el impreso también, y está el portal Semanario Hebreo High, al que pueden entrar directamente así, Semanario Hebreo High, todo junto. Está también la muy buena reseña del Comité Central Israelita, que en general es, digamos, una recolección de artículos. Hay cosas que se escriben también en comité, pero en general toman artículos de diferentes medios que son relevantes, digamos, de interés especial para gente de la comunidad judía, diferentes temas. Hay, por supuesto, en Twitter seguro hay fuentes buenas de seguir. Yo les mencioné lo del UN Watch, es una cuenta muy interesante de Twitter. Está la de la ONG misma y está la del director general aparte, Hillel Neuer. Bueno, el que les interese, escríbanme si quieren y yo les doy por escrito algunas sugerencias. Hay de donde nutrirse de información fidedigna, no hay duda. Ante todo el semanario. Bueno, ¿cómo ve las señales de otros países hoy hacia Israel conflicto? Bueno, algo les mencioné en los Emiratos y Bahrein. Hablaste de la ONU, pero también está, por ejemplo, el traslado de varias embajadas a Jerusalén. Sí, es verdad, hay varias embajadas que se han mudado. Es algo simbólico, ¿verdad? No creo que cambie el trabajo diplomático, pero desde el punto de vista simbólico, diplomático, político, para Israel es importante porque Jerusalén es la capital. Y Jerusalén funcionó siempre como la capital. Una cosa, hablando de información fidedigna, les doy un poquito de historia para entender ese tema, aunque mucho estoy seguro de ustedes que lo saben, pero por las dudas les comparto un mini resumen histórico con el tema de Jerusalén. Porque miren, yo por ejemplo, abro un paréntesis relacionado a esto, yo tengo en el celular varios grupos de WhatsApp, ¿no? Dos de ellos son grupos de información palestina. Y por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Que manda, a veces hay información concreta que comparten y a veces, good morning from Palestine, ¿no? Entonces te dicen, good morning from Jerusalem, our eternal capital. Te manda. O sea, yo pensé, ¿qué les aporta el autoengaño absoluto? O sea, no sé, para amargarse más de que la realidad no es como la pintan, ¿no? Realmente me cuesta entender. Good morning from, ¿cómo ponen a veces? Sí, Occupied Safed, ¿no? Una ciudad dentro del territorio soberano de Israel. Occupied Negev, todo ese tipo de cosas. O sea, no los territorios en disputa desde el 67, sino que presentan como, gracias Karina, si presentan como ocupado territorios que son parte del Israel soberano desde el 48, que yo puedo decir no son en disputa, pero ellos los llaman en disputa porque no reconocen la existencia misma de Israel. O sea, hay muchos pronunciamientos del lado palestino, no digo que son todos iguales, pero no hay pocos, no son pocos, y la autoridad palestina
irradia ese mensaje, aunque formalmente en inglés dice otra cosa, un mensaje que es que el problema no es los territorios del 67, ni tal o cual gobierno ahora, no es toda o cual política, sino la existencia misma de Israel. Sino, ¿qué es eso? Good morning from occupied Negev, que desde el 48 es territorio soberano de Israel. Cierro paréntesis. Pequeña historia de Jerusalén como capital. Y no voy a los más de 3000 años que el rey David la convirtió en capital cuando tomó de los jebuseos, ¿verdad? En el 47, cuando se aprobó la resolución 181 de las Naciones Unidas, en la Asamblea General, el 29 de noviembre de 1947, histórica sesión en la que nuestro embajador, el doctor Enrique Rodríguez Fabregat, jugó un rol protagónico, imponente, se aprobó la resolución que recomendaba la partición de la Palestina del mandato británico en 2 estados, un estado judío y otro árabe. Esa era la terminología de la resolución. Los judíos, como ustedes saben, digo los judíos porque Israel no está constituido, ¿verdad? Ese era el prólogo de la creación de Israel. El liderazgo judío sionista encabezado por David Ben-Gurión dijo que sí, aunque el territorio que se destinaba al Estado judío era mínimo, ¿no? Y mayormente infértil. Y los árabes en masa dijeron que no y prometieron la guerra, de hecho, contra el Estado judío. En esa resolución se determinó que Jerusalén y Belén serían un corpus separatum por la naturaleza especial de esas ciudades, por razones obvias que ustedes conocen. Se determinó que serían corpus separatum. Respecto a Jerusalén dijeron, o sea, bajo un gobierno internacional, y que 10 años después habría un censo, un plebiscito, y los habitantes de la ciudad votarían por quien quieren. En Jerusalén ya tenían en ese entonces mayoría judía, ¿no? Y los judíos dijeron que sí a todo el plan, incluyendo el Corpus Separatum de Jerusalén, que con eso no quedaba como su capital, pero confiaban en que 10 años después lo sería. De todos modos, en ese momento era para poder formar el Estado judío. Los árabes dijeron que no. Esa es la primera parte. Ustedes conocerán, me imagino, se habrán topado alguna vez, les recomiendo buscarlo eso en el semanario. Hay una nota que yo puse, la mentira de los mapas. Eso no es sobre Jerusalén, es en general. Habrán visto secuencia de mapas que muestran cómo fue ampliándose el territorio del Estado judío, como los palestinos demuestran, lo colonialistas que son los judíos, cómo su Estado fue creciendo a expensas de los palestinos. Claro, y yo escribí ahí, perdón, esa nota, la mentira de los mapas, la interpretación correcta. Lo primero es, o sea, las guerras que se impusieron a Israel, que terminaron, sí, por suerte Israel las ganó, entonces el mapa pequeño que Israel había aceptado y los árabes rechazaron, quedó obsoleto porque cuando los árabes atacaron, Israel repelió el ataque, repelió, ¿no? Perdón. El mapa cambió, ¿no? Bueno, esa nota se la recomiendo, creo que es muy interesante. Bueno, también el tema ahí de Jerusalén. Jerusalén quedó, entonces el corpus separatum que que los judíos habían aceptado, desapareció porque Jordania atacó Jerusalén. O sea, los árabes atacaron, apenas se fue el último soldado inglés, 5 ejércitos árabes, como ustedes ya conocen la historia, atacaron al entonces naciente Estado de Israel, aunque con eso estaban echando por la borda también la creación del Estado árabe mencionado en la resolución de las Naciones Unidas, ¿verdad? A raíz del ataque en el frente de Jerusalén fue de la Legión Jordana, o sea, la Legión Árabe, que era el ejército de Jordania, Jerusalén quedó dividida. La parte que quedó al este de la línea de armisticio pasó a llamarse desde entonces Jerusalén Oriental. Y la parte que quedó al oeste de la línea de armisticio pasó a llamarse Jerusalén Occidental. Aunque nunca antes, porque ahora oyen, ¿verdad?, seguramente bastante comúnmente, Jerusalén Oriental, Jerusalén Occidental, pero la división fue producto, consecuencia del ataque jordano en 1948.
no había estado nunca dividida Jerusalén antes. ¿Y por qué la Jerusalén oriental era mayormente árabe? Porque todos los judíos que estaban allí fueron expulsados. Yo entrevisté a uno, tío de una amiga mía, que estuvo preso en Jordania en la guerra del 48, cuando estaba tratando de defender al barrio judío, que al final cayó en el 67, en lo que los palestinos y el mundo árabe en general presentan como la ocupación de Jerusalén, y en Israel decimos la liberación de Jerusalén. Yo, que nunca voté a la derecha, digo la liberación de Jerusalén. Durante 19 años los judíos no pudieron acceder a su santuario más sagrado, el Muro de los Lamentos, porque los jordanos te disparaban si te acercabas, ¿no? Cuando Israel conquistó, claro que conquistó, y así liberó la parte oriental, se abrió para todos, ¿no? Hoy se vio un resultado de eso. Hoy saben que, ya lo dije, perdón, 3 veces, el 9 de Av, Tisha B'Av, es un día en el que los judíos, aquellos que quieren, porque hay judíos que suben al monte del templo, ¿no? Donde están las mezquitas. Hay judíos que no quieren, los más ultraortodoxos, que el rabinato central de Jerusalén, acá abro un gran paréntesis, pero creo que es interesante, se opone a subir al monte del templo porque no hay plena certeza. Se sabe que ahí estaba el monte del templo, perdón, el templo sagrado, pero no se sabe exacto en qué punto. Entonces, los rabinos más ortodoxos temen que por error alguien pise sin estar purificado, como se hacía en aquel entonces, el baño ritual de purificación, lo que se llama el Kodesh HaKodashim, o sea, se me fue el nombre ahora en español o en lenguaje internacional. O sea, la parte más sagrada del templo donde estaban las arcas de la ley, ¿no? Entonces temen que un judío pise ahí sin estar purificado y profane el sitio más sagrado donde estaba el arca de la ley, ¿no? Entonces por eso hay muchos que se oponen a que los judíos suban. Pero hay sectores, muchos sí de agenda más nacionalista, ¿verdad? Dentro de la población israelí, algunos por agenda nacionalista, otros por convicción religiosa, que suben al monte del templo. Ahora, desde cuando Israel conquistó la ciudad vieja y liberó el Muro de los Lamentos, y también conquistó el monte del templo, de hecho, ¿no? Que los árabes llaman Haram al-Sharif, quiere decir el noble santuario, donde hace muchos siglos construyeron las mezquitas, la de la cúpula dorada y la mezquita de Al-Aqsa, sabiendo por qué en su momento se construyeron allí, porque los musulmanes sabían que ahí habían estado los templos sagrados judíos, que quiere decir que ese es un lugar sagrado, por eso lo construyeron allí. Pero los árabes de hoy, los palestinos más que nada, adoptaron otra agenda, no la de sus antepasados que construyeron allí las mezquitas, porque sabían que Bait al-Maqdas, Maqdas quiere decir la casa sagrada, estaba ahí. Ahora dicen que no existió el templo, que es mentira lo que dicen los judíos. Desde que Israel conquistó eso, ¿no? Esa zona, y el entonces ministro de Defensa Moshe Dayan, de hecho, permitió, es un tema discutido hasta hoy, por supuesto, a los musulmanes, aunque formalmente la soberanía es de Israel y la policía israelí está ahí, el manejo diario es del Waqf. El Waqf es la entidad que tiene la responsabilidad de todos los lugares sagrados del Islam, ¿no? Y Waqf es una entidad sumamente extremista, sin duda, que incita a menudo al odio. Ahora, por el status quo que se fue desarrollando en los últimos años, cuando son las fiestas, primero que nada los musulmanes pueden acceder al monte del templo, lo que ellos llaman, se llama todo Haram al-Sharif, pero ellos usan en los últimos años el término Al-Aqsa, porque tratan de ampliarlo, de decir que todo es sagrado, no solo la mezquita misma. Dicen que todo es Al-Aqsa, ¿no? Ellos pueden subir por cualquiera de los accesos al monte a cualquier hora, todos los días, a menos que por alguna razón de seguridad se limite, por ejemplo, la edad y no se permita a los jóvenes subir. A veces pasa eso, que dicen que pueden los hombres a partir de los 50, porque se estima que esa edad son menos propensos a atentados, cuando es una época que hay alerta de seguridad.
ellos pueden, pues todos los días, por cualquiera de los excesos, a cualquier hora, subir al monte. Los judíos tienen horarios determinados limitados. Los judíos no pueden rezar en el monte del templo, pueden solo visitar. Yo sé como periodista, ahora hace tiempo que no voy, pero la última vez que fuimos con un guía especializado en la zona, varios periodistas, con un guía judío, y dijo, pueden grabar, pero no anoten porque pueden decirles que están con un libro de oración. La propia policía israelí puede detener porque es como una violación del status quo. Ahora, es verdad que ha habido un crecimiento constante en la cantidad de judíos que suben al monte, lo cual, o sea, suben a visitar, a recorrer la explanada, claro que no para conocer turísticamente, suben porque para ellos es un lugar sagrado. De hecho, el Muro de los Lamentos es tan sagrado para el pueblo judío porque es el único remanente de una de las murallas que rodeaba el templo. Entonces, imagínense, el monte del templo, donde estaba el templo, evidentemente es más sagrado todavía. Bueno, por un lado, es verdad que va en aumento la cantidad de judíos que suben, lo cual los musulmanes lo ven como una amenaza, y también algunos que intentan rezar, lo cual es una violación del status quo, pero los que están limitados en el monte del templo no son los musulmanes, son los judíos. ¿Y por qué menciono esto ahora? Porque en los días que son festividades judías, los musulmanes no pueden subir. Esa es la única limitación. Y los días que son festividades musulmanes, los judíos no pueden subir. Hoy, en el Tisha B'Av, los judíos podían subir. No es que los musulmanes no podían, pero los judíos también. Y ellos ya ayer estaban manifestando, al final por suerte no hubo problemas, manifestando que toda Al-Aqsa es nuestra, que los judíos no puedan subir. Y el presidente palestino desde Ramallah también advirtiendo que los colonos irrumpen peligrosamente a Al-Aqsa. Yo recibo en esos grupos de información palestinos que les conté, esos todo tipo de comunicados, ¿no? Entonces, a menudo, como todos los días puede haber visitas, a menudo el comunicado dice así, colonos judíos irrumpieron a la mezquita de Al-Aqsa, y ellos mismos publican foto o video a los tipos caminando por ahí, pero el irrumpieron ya crea otra imagen, ¿verdad? De amenaza de los judíos que quieren hacer problemas en su lugar sagrado. Es un tema muy, muy complicado. Eso respecto a Jerusalén. ¿Qué hay de decir? Perdón, algo más de Jerusalén les tengo que contar una anécdota, porque de mis análisis en algún momento se van a olvidar, pero la anécdota me imagino que no. Le he contado en varios marcos, así que imagino que les va a gustar. Yo entrevisté, está también en el portal, a mí me gustan mucho las entrevistas humanas, no solo políticas. Y los temas que apuntan, la convivencia, todo eso, para mí es un norte muy importante, convivencia judío-árabe y todo eso. Entrevisté a una ex monja, bueno, sigue siéndolo, pero no oficial, monja en realidad, Mónica Dullmann, llegada de Alemania, de jovencita, vino acá de voluntaria, se enamoró de Israel y se quedó, o volvió después, y llegó a ser, me imagino que sigue siendo, la directora de un hospice, un hospicio para enfermos terminales, que está justo frente a la Puerta Nueva, la entrada al barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén, frente a las murallas, en la esquina de la calle, donde termina la calle Yafo, o sea, la entrada lateral es por la calle Yafo, y la entrada principal es frente a las murallas. Esa tierra, esa zona, ¿qué tiene que ver la convivencia? Que ahí, por supuesto, hay como en todos los hospitales de Israel, ¿no? Judíos, árabes, musulmanes, cristianos, unas historias imponentes, les recomiendo buscarla en el portal. Mónica Dullmann, es impresionante esa entrevista. Pero lo que tiene que ver con Jerusalén, ahora o sea, la entrada principal al hospice está por la calle, por la que después de venir por la calle Yafo, el tren dobla a la izquierda, o sea, frente a las murallas y sigue hacia el norte. Es una calle muy concurrida ahora, ¿no? Pero en el 67, o sea, hasta el 67, eso era, 67 fue cuando Israel abrió todo, pero hasta el 67 eso era tierra de nadie. Esa calle que ahora está frente a las murallas, perdón, que estuvo siempre frente a las murallas, pero que ahora es una calle, una vía central por donde pasa el tren,
hasta el 67 era tierra de nadie, porque del lado donde está el hospice era el lado israelí. Y enfrente ya era Jordania, las murallas estaban en la ciudad vieja en manos de Jordania. Una de las monjas que trabajaba en el hospice subió al segundo piso, se asomó por el balcón y se le cayó la dentadura postiza, ¿no? Y ella, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces bajaron primero al jardín del hospice, que es un jardín hermoso, y no la encontraban. Entonces llamaron a la Cancillería israelí a pedir ayuda. Y ahí convocaron las monjitas, o sea, la Cancillería israelí convocó a la comisión de armisticio, vino un suizo, me supongo, un jordano, un israelí y alguna monja con banderita blanca, y encontraron la dentadura. Así que de eso se van a acordar. Bueno, ¿qué hay de cierto que en pocos años el ejército de Israel se debilitará por falta de recluta? No, justo hace unos días hubo una polémica, Claudio. Perdón, termino de hablar. ¿Qué hay de cierto que en pocos años el ejército de Israel se debilitará por falta de reclutas debido a razones religiosas? Hace unos días justo hubo una polémica si acaso el ejército, la fuerza de defensa de Israel, es suficientemente grande en cuanto a la cantidad de tropas, ¿no? Para lidiar con la eventualidad de varios frentes a la vez. Eso está discutido por los propios israelíes. Seguro que enorme no es. Pero tú apuntás, Claudio, a otra cosa. No es que se debilitará por falta de reclutas, por razones religiosas, sino que es un tema de fondo constante el hecho que del sector ultraortodoxo, que en hebreo se llama Jaredí. Jared es alguien que teme. De acá quiere decir, temeroso se refiere, digamos, por el respeto que impone Dios, ¿no? Los Jaredim son los ultraortodoxos, que son aproximadamente el 12% de la población. Y que por una situación que se fue ampliando hace ya decenas de años, en masa no se reclutan al servicio militar obligatorio, que saben que en Israel tiene todo joven a partir de 18 años. Es verdad que en los últimos años aumentó el fenómeno de seculares que no van por cualquier pavada, que inventan que no van, no quiero perder 3 años, me duele la cabeza, estoy ridiculizándolo un poco, pero no es que los seculares van todos, ¿no? El fenómeno ese de gente que esquiva, y el ejército que no lucha mucho porque no quiere problemas con los que hacen problemas, eso también es parte de la realidad. Pero el grueso de la población israelí sí considera que es un orgullo ir porque saben que es necesario para la defensa. Los ultraortodoxos, ¿de dónde vino ese tema? Que están exentos. En los primeros años del Estado, Ben Gurión había llegado a un acuerdo con los partidos religiosos, no me acuerdo cuáles en ese momento, de eximir a una cantidad determinada, no sé si eran 400 o 4000, algo así, en cada periodo, ¿no?, de reclutamiento, por considerar que los sabios en la Torá, en el estudio de la Torá, deben seguir estudiando. Ben Gurión era súper laico, ¿no?, pero era también súper conocedor de la historia del pueblo judío, y muy respetuoso de la historia del pueblo judío, y él sabía del papel que había jugado el estudio de la Torá en el pueblo judío, ¿no?, en la historia del pueblo judío. Y por respeto, él aceptó eximir a una cantidad fija, determinada, de jóvenes que son los destacados en el estudio de la Torá, de ir al ejército para que puedan seguir dedicándose al estudio de la Torá. Pero claro, en los años 70 empezó a deteriorarse la situación, evidentemente por temas políticos, porque los partidos religiosos eran parte de la coalición en gran medida, y se llegó a una exención en masa, que casi automáticamente están exentos, van y cuando reciben la orden de reclutamiento van, les dan la exención. Bueno, entonces... Y además crecen en población, porque tienen muchos hijos. No, pero sabes que por supuesto es el sector de la población que tiene más hijos, pero el porcentaje de la población no cambia mucho. Porque al parecer, o sea, esa es la única explicación posible, también hay muchos que dejan ese sector. O sea, que cambian de forma de vida, porque son
desde hace mucho tiempo el 10-12% de la población, hay quienes dicen 13%, ¿no? Hay algunas discusiones, pero esos son los números bastante ordenados que se conocen. Pero el tema ahí es no solo, digamos, la repartición de la carga entre la sociedad, ¿verdad? Sino también el hecho, lo relacionado a la discusión, a la inserción misma de ese sector en la sociedad, porque hay otros temas que muchos hombres que se quedan estudiando las Sagradas Escrituras no van a trabajar. Las dos cosas van cambiando. Hay cada vez más ultraortodoxos que entran en el ejército y cada vez más que salen a trabajar. Pero sin duda hay muchos menos que en otros sectores, en ambas cosas. Les cuento dos, no cabe decir anécdotas, pero dos pequeñas historias respecto a eso, que creo que el tema ahí es la problemática para la sociedad y para ese sector, porque sin trabajar lo suficiente se perpetúa una situación de, por supuesto, una pobreza, ¿verdad? Una incapacidad de mantener bien a la familia. Hace muchos años, la polémica sigue igual, pero me acuerdo, yo me quedo fijada esa imagen, hace muchos años había un programa satírico, se llamaba Hartzufim. No perdonaban a nadie, me acuerdo que hasta hicieron chistes poco después del asesinato de Rabin, que era como un tabú acá total, eso, y ellos se reían de todo. O sea, crítica social, ¿no? Y política. Hubo hace muchos años, un 4 de febrero, ahora se me fue el año exacto, un accidente de 2 helicópteros que hoy iban, era cuando Israel estaba en el sur del Líbano, que había entrado para alejar las catiullas de la OLP y se quedó muchos años. 12 helicópteros o que venían del Líbano con soldados o que iban al Líbano. Chocaron 2 helicópteros y murieron decenas de soldados. Y realmente de todo Israel, del norte, del sur, religiosos, laicos, nacidos acá, inmigrantes, fue algo traumático totalmente. Y en ese programa satírico pusieron 2 teléfonos, uno blanco y el otro negro, se pusieron como unas patillas, ¿no? Como representando a los ultraortodoxos, ¿no? Hoy en día las comunicaciones cambiaron, pero en ese momento, claro, o sea, cuando cae un soldado, van representantes del ejército a la casa a avisar, ¿no? Y en situaciones extremas quizás tienen que llamar, pero se va personalmente. Pero ahí simbolizaba el hecho del aviso. Entonces el teléfono blanco, después de ese terrible accidente, dice, qué horrible, qué semana que pasé. Estuve sonando toda la semana, y el teléfono negro le dice, sí, yo no soné ni una vez. Sí, yo soné en el kibutz y en el moshav y en la ciudad y en la casa de los israelíes nacidos acá y en la casa de los inmigrantes de allá y de acá. El negro dice otra vez, ¿sabes qué? Yo no soné ni una vez. Fue muy fuerte esa crítica, como diciendo, a nosotros no se nos mueren porque no nos enrolamos. Imagínense. Reitero, hay cada vez más, ¿no? Algunos inclusive que deciden, algunos será por patriotismo, otros porque entienden que para ellos no es la vida el estudio de la Torá, otros porque entienden que quieren sí seguir estudiando y siguen siendo ultraortodoxos, pero también quieren aportar al país, y algunos que lo hacen a expensas de familias que se declaran en duelo por ellos. Hay de todo, por supuesto. Estoy diciendo algún caso extremo. Y la otra pequeña historia que quería contarles respecto a la problemática esa de trabajo, hace unos años hubo un programa excelente de un periodista que en los últimos tiempos medio se enloqueció un poco, pero era muy bueno, y Aaron London, que él iba a hacer entrevistas en casas de diferentes tipos de familias, ¿no? Y una vez fue a la casa de una familia ultraortodoxa, en una ciudad ultraortodoxa, evidentemente salía el padre, un tipo joven, divino, hablaba muy bien, evidentemente habrá tenido permiso el padre de hablar también con el hijo, ¿no? Entonces el pibe tendría, yo qué sé, 13 años, habría hecho bar mitzvah, me supongo. Entonces Aaron London él le muestra el pibe orgulloso la biblioteca que tenía, ¿no? Le dice el Shulchan Aruch, son libros, ¿no? Clave del judaísmo, y el Talmud y no sé cuántas cosas, le muestra que yo digo, mis hijos no saben, ni yo que mis hijos, la milésima parte de lo que ese nene sabe, de judaísmo, ¿no? Pero por otro lado,
Bueno, y él le dice, ¿leíste todo? Sí, dice él, todo orgulloso, como diciendo, este idiota que me pregunta, ¿no? Y él dice, ¿y Bialik? ¿Leíste? ¿Cómo preguntar? ¿Leíste Rodó? Bialik, que es el poeta nacional de Israel. Era su gesto como diciendo, no tengo ni idea de quién me estás hablando. Era, o sea, un niño nacido en Israel, ¿entiende? En ese tema de vivir como en una burbuja aparte. Y por otro lado, no tengo duda de que parte, no todos, pero parte de los que no quieren ir al ejército no es de avivados. Están convencidos de que estudiando la Torá protegen al pueblo de Israel. No tengo ninguna duda de que muchos están convencidos. Lo que yo digo es que en Estados Unidos y en Francia los ultraortodoxos estudian y trabajan, pueden hacer las dos cosas. Acá, por temas políticos, se llegó a una situación anómala en la que parece que es esta cosa la otra. Ese es un problema. Bueno, hay más preguntas, pero se me van a dormir. Capaz que todo lo que no veo las caras están durmiendo, pobres. No, pero ya es mucho tiempo. Sí, no, vamos a decir, Ana, justamente, sí. No hay más preguntas. Sí, que nos parece que está claro. Bien, vas a amanecer, si no. Por lo menos tú que tenés 5 horas, nosotros estamos para el té, un té tarde, pero... Bueno, ahí está. Nada, agradecerte en nombre de Audevi, de la directiva, ni hablar. Bueno, Anita si quiere decir algo, pero agradecer a cada uno de los que se quedó hasta el final también. Ha habido gente que entró y salió, pero estuvo también presente. Fue una instancia muy bonita, muy amena, me parece, muy interesante. Así que nada, agradecerte de esta disposición y estar en este espacio tan bonito. Por ahí dejo mis palabras. Gracias. A ver, aparezcan en la foto los que no están de pijama en la cama y saco una foto de la pantalla. Bueno, recuerda. Bueno, Me encantó la anécdota de la dentadura, pero muy interesante. Eso se van a acordar. Tengo muchas anécdotas, la próxima. Bueno, gracias a todos por venir. Dejemos algo para después, Ana, algo para otra instancia. Ahí está, y no dije por cumplido lo que me pueden contactar si quieren preguntar algo, lo que sea, encantada. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias por todo, gracias a todos. Gracias. Un abrazo, a chao todos a los que todos. acompañaron, abrazos. Chao. Gracias, Ana. Chao.